Buenos días, hermanos, en nuestra caminata de oración. El apóstol Pablo, en el capítulo 10 de Romanos, él dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración por Israel es para salvación, porque doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y queriendo establecer la suya propia, o sea, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué palabras tremendas esas? Pues se han apartado y no han obedecido y han ignorado la justicia de Dios, que es para salvación. Tremendas palabras, hermanos. Y son palabras que hasta hoy en el presente también se cumplen. No solamente en Israel, sino en muchas personas que aman a Dios, tienen celo de Dios, pero que ignorando la justicia de Dios quieren establecer la suya propia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Bueno, pues en el mismo libro de Romanos y en muchos lugares de la Biblia, pero Romanos capítulo 3 dice que la justicia de Dios ahora se ha manifestado, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. El capítulo 3, versículo 20, 21, 22, por esa área ahí. Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, que es por fe en Jesucristo. La justicia de Dios que es por medio de la fe en Jesucristo, para salvación a todo aquel que cree. ¿Y por qué digo que se cumplen estas palabras todavía hoy y mucho en el mundo nuestro? Porque veo tantas personas religiosas, tantas personas que con devoción, con amor al Señor, con amor a Dios, que creen en una fe que no es conforme a la verdad de la palabra de Dios, que no es conforme a la revelación de Dios, que es por fe, por medio de Jesucristo. El Evangelio, la justicia de Dios se ha manifestado por fe y para todo aquel que cree. Pero a los hombres les gusta mucho imponer cargas a otros hombres. Y nosotros vemos muchas religiones así. Conozco personas sinceramente creyentes, sinceramente religiosos, que no adoran a Dios, ni creen la palabra conforme a ciencia, o conforme la ciencia es el gnosis, la revelación, el conocimiento de la verdad, porque la justicia de Dios es por fe en Jesucristo. Y eso pasaba con los judíos. El apóstol Pablo tenía el testimonio de primera mano en él mismo. Cuando el apóstol Pablo era un judío sin Cristo en su corazón, pues era un hombre sinceramente fiel a su religión y a su fe, sinceramente entregado a lo que él creía. Nosotros, cuando vemos a Pablo en el asesinato de Esteban, cuando fue apedreado Esteban, podemos pensar, es un sanguinario. Pues miren, él estaba siendo consciente con su fe. De hecho, ser apedreado era parte de la vida del pueblo de Israel por la ley, aquel que blasfemaba el nombre de Dios. No estoy seguro que Pablo haya sido una de las personas que cooperó para que hubieran testigos falsos en la acusación contra Esteban. No hay pruebas en la Biblia para eso. Sin embargo, sí hay pruebas en la Biblia de que Pablo tenía un gran celo y era un judío irreprensible. Él mismo, hablando de esto en la carta a los Filipenses, él habla de sí mismo con un testimonio fiel delante de Dios, y es palabra de Dios revelada. O sea, que no es una cuestión de que digamos, bueno, es que Pablo habló de sí mismo. No, es que está revelado en la Biblia. Así que si está en la Biblia es una verdad de Dios, no importa quién la haya dicho. Y él dice que él era judío, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Pero él dice también irreprensible. O sea que la vida judía, la vida de acuerdo a la ley que Pablo llevaba, era una vida correcta. Cuando Pablo está preso en Cesarea, la Biblia dice que allí fue el rey Agripa, y queriendo congraciarse con él, Festo le dijo: tengo un preso ahí, un preso acusado por los judíos, y le trajo a Pedro para que el rey Agripa lo viera, y se le permitió a Pedro hacer una defensa, a Pablo hacer una defensa ante el rey Agripa. Y en la defensa, Pablo lo que hizo fue predicarle, pero Pablo cuenta su testimonio. Debes saber tú, oh rey, que yo crecí como un judío, y
en la más rigurosa secta de los judíos fui fariseo. Y él le cuenta que rigurosamente él vivió la experiencia de la fe. Recuerden que el apóstol Pablo fue discípulo de Gamaliel, uno de los 3 más grandes maestros de la historia de Israel. Los israelitas consideran que los 3 más grandes maestros fueron primeramente Moisés, después Gamaliel y después Mainómides, que vivió en el siglo X de nuestra era. O sea, 1000 años después que Pablo. Y Moisés, que vivió 2000 antes que Pablo. Bueno, lo cierto es que lo que dice Pablo dice, yo creí que era mi deber, le dice a Agripa, al rey Agripa, yo fui educado por la más estricta secta judía, por los fariseos, y yo creí que era mi deber perseguir a la iglesia. Y iba yo hacia Damasco con orden de las principales sacerdotes para encarcelar a los cristianos. Y yo iba casa por casa y los sacaba y los encarcelaba, y cuando los mataban yo di mi consentimiento, dice el apóstol Pablo. Mira, lo que Pablo está diciendo es tremendo. Dice, yo creía mi deber. O sea, él sentía un celo, un gran celo por Dios. Y él creía que en ese celo por Dios era correcto perseguir y matar a cualquiera persona que dijera ser cristiano, porque en ese caso lo que él entendía y era lo que le enseñaban era que Cristo era un enemigo de la fe judía, era un falso profeta, un falso Mesías, y no era conforme a lo que ellos esperaban y creían, pero el error estaba en ellos. No habían podido interpretar ciertamente a Jesús. En el capítulo 5 del libro de Juan, cuando Jesús se encuentra con los fariseos, él les dice a ellos, ¿ustedes quieren saber quién soy yo? Bueno, pues hay muchas cosas que dan testimonio de mí. En primer lugar, mi Padre da testimonio de mí. Mi Padre da testimonio de mí, y por las cosas que yo hago, ustedes saben que al que no venga de Dios no puede hacer estas cosas. Como también dijo el ciego del que hablaba en el día de ayer, ¿no? Que dijo, ninguna persona que no venga de Dios puede hacer estas cosas que él hace. También Nicodemo le dice al Señor, ninguna persona que no venga de Dios puede hacer lo que tú haces y enseñar lo que tú enseñas. Pero los fariseos, en su gran mayoría, no quisieron recibir esto. Se negaron completamente a aceptar que Jesús era el Hijo de Dios. Así que procuraron eliminar a Cristo no solamente, sino a sus seguidores. Y el apóstol Pablo creía que era su deber, o sea que no lo entendía así. Ahora Jesús les dice, como le decía en el Evangelio de Juan, capítulo 5, le dice, mi Padre da testimonio de mí. También él menciona a Juan el Bautista. Juan el Bautista dio testimonio de mí. Él era una antorcha que ardía en un lugar oscuro. Él era antorcha que ardía y él dio testimonio de mí. Mis obras dan testimonio de mí, las cosas que yo hago. Y también dice, y las escrituras dan testimonio de mí. Ahí en el versículo 39 que les dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Léase después el capítulo 5 del Evangelio de Juan, porque es lindísimo la manera en que Jesús les dice a ellos que tienen 4 pruebas inconfundibles para que una persona conectada con Dios y conforme a la sabiduría de Dios y al gnosis, al conocimiento de Dios, pudiera ver en él lo que era el Mesías. O sea, Dios da testimonio de mí, mis obras dan testimonio de mí, la palabra da testimonio de mí. Juan el Bautista dio testimonio de mí. Juan el Bautista, cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, que sus discípulos le dicen, Señor, pero no debería haber venido Elías primero. Jesús le dice, y Elías vino. Y mucha gente no lo reconoció, y ellos entendieron que estaba hablando de Juan el Bautista. Bueno, Pablo sabía lo que era que una persona estuviera confundida, y en cuanto a celo, ser alguien que ama profundamente a Dios, que quiere obedecer a Dios, que quiere hacer la obra de Dios, que quiere que Dios sea glorificado, que sea respetado, pero estar equivocado. Y entonces él dice que él tiene dolor por los de su nación, porque él sabe que son personas que aman a Dios de verdad, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, han ignorado, han desechado la justicia de Dios. Y el punto aquí es, ¿quién establece
¿Quién establece aquí lo que es correcto? ¿Quién es el que tiene el poder para decir esto está bien, esto está mal? Esta es la manera en que lo voy a hacer. No son los hombres, es Dios. Pero los hombres quieren tomar el lugar de Dios y establecer cuál es la justicia de Dios y cuál es la manera en que una persona puede salvarse, la manera en que una persona puede conocer a Dios. Y eso es falso, hermano. Solo Dios puede establecer eso. Así que cuando nos acercamos a Dios, lo que tenemos que decir es qué enseña Dios, qué dice la palabra de Dios. Y esa palabra debe ser recibida y creída por fe, no por obras. O sea que nosotros no podemos decir, pero es que esto no parece imposible. Bueno, parece imposible, pero lo enseña la Biblia. Y tenemos que creer en la Biblia, creer en la palabra de Dios, que establece cómo Dios quiere que una persona sea salva. ¿Y cuál es la justicia de Dios? Como le decía, en Romanos capítulo 3 lo detalla claramente. Aparte de la ley, ahora se ha establecido la justicia de Dios, que es por la fe en Jesucristo para salvación a todo aquel que cree. Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no te dejes confundir. No te dejes confundir por falsos maestros. Los falsos maestros no son aquellas personas que andan mintiendo porque quieren mentir. A veces están enseñando algo incorrecto y están sinceramente equivocados. Sinceramente equivocados. Un maestro de la Biblia enseñaría qué dice la Biblia. ¿Qué enseña la Biblia realmente? Y la Biblia enseña que la justicia de Dios se alcanza por fe. Por fe, no de otra manera. No de otra manera, no por obras para que nadie se gloríe. Y algunos están enseñando otras doctrinas por ahí. Y ya les digo, me he encontrado personas profundamente religiosas, comprometidos realmente con lo que creen, haciendo sacrificios enormes por amor a Dios y por amor a la secta o a la religión que pertenece, cuando en Dios hay libertad en Cristo Jesús. Pablo escribe a los Gálatas y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿cómo dejaste la gracia de Dios? ¿Cómo dejaron la gracia de Dios? Pues mira, esa palabra insensato parece bastante dura, ¿verdad? Bastante dura, pero pega para aquella persona que la sensatez humana pesó más que la sensatez de Dios. Aquellos que ignorando la justicia de Dios han querido establecer la suya propia. Querido hermano, esta es la justicia de Dios, la revelada en la Biblia, la que enseña de una manera bien clara y precisa que los hombres no se pueden salvar por las obras, ni que la fe en Jesucristo consiste en guarda este mandamiento o cumple aquel requisito, sino recibe a Cristo por fe en tu corazón y sé salvo. Procura que tu relación con Dios sea a través de la fe, sea a través de la relación personal que salva, en la cual tú y Jesucristo han llegado a tener una relación especial, en la cual tú tienes acceso a Dios a través de la fe en su Hijo Jesucristo. En que la justicia que tú has alcanzado, no la alcanzaste por obras ni por la ley, sino por la sangre de Cristo vertida en la cruz. Y tú por fe en la gracia de Él has sido salvado. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Recuerde bien ese versículo, Romanos capítulo 10, versículos 2 y 3. Recuérdalo bien, que hay mucha gente que aman a Dios, que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, se alejaron de la justicia real y verdadera, la justicia que es por la fe. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.